Para registrar su asistencia en el momento en el que ingresemos a la sesión, ustedes por el chat me van a poner solamente su nombre y sus 2 apellidos, ¿ya? Para así poder yo llevar la asistencia y irla pasando al banner, ¿ya? La mayoría de ustedes me conocen, yo soy Priscila Muriel. Les voy a compartir una presentación chiquitita que les he preparado. ¿Ya? Y con esta presentación les voy a explicar los contenidos tanto de teoría como de laboratorio. Ahí sí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Bueno, la mayoría de ustedes cogió técnicas conmigo el año pasado, entonces sabe más o menos qué es lo que hago y lo que estudio. Espérenme 3 segundos. Esto de dar clases a la misma hora que mi hija es un poco complicado, disculparán. Y a los que no me conocen, tengo una hija chiquita que todavía también está en modalidad virtual, entonces a veces esto se vuelve una mezcla de sus clases con mis clases. Entonces, para los que no me conocen, yo trabajo sobre todo en lo que es la parte de ecofisiología. Trabajo haciendo experimentos sobre cambio climático en el Antisana, ¿ya? Entonces, mi enfoque para estas clases de fisiología que ustedes van a recibir es sobre todo desde el punto de vista de qué es lo que les pasa a las plantas fisiológicamente cuando están en su ambiente. Aunque de todas maneras vamos a ir combinando, ¿no es cierto?, esto con toda la parte teórica que se aplica, ¿no es cierto?, a la generalidad de las plantas, y esto incluye plantas en su ambiente, plantas cultivadas que tienen una aplicación para el hombre, etcétera, etcétera. Entonces, los libros que vamos a utilizar a lo largo del semestre, tanto para teoría como para laboratorio, son estos dos, este Plant Physiology and Development, que es como la Biblia de la fisiología, y este Plant Physiological Ecology, que tiene ya un componente mucho más aplicado y relaciona, ¿no es cierto?, la fisiología de las plantas directamente con el ambiente en el que éstas se desenvuelven, ¿ya? Entonces, a lo largo del semestre yo les voy a ir presentando la parte teórica, pero también voy a pedir de parte de ustedes que complementen esta teoría justamente con unas lecturas y presentaciones que van a hacer ustedes ya desde el punto de vista de la relación de las plantas con su ambiente, qué es lo que pasa cuando las plantas ya están sometidas, ¿no es cierto?, a condiciones mucho más extremas y poco controladas como son las que encuentran en sus ecosistemas naturales, ¿ya? En esta primera diapositiva tienen ustedes entonces la principal bibliografía que vamos a manejar a lo largo del semestre. Yo voy a subirles estos libros les voy a subir los libros al Moodle, al EVA, en una carpeta que va a estar en la sección introductoria del EVA, ¿ya? Y ustedes tienen una semana para descargarse los libros porque no, son unas copias mías, pero son unas copias piratas, ¿ya? Entonces, se van a descargar los libros y después yo ya deshabilito el link porque si algún día nos auditan, eso no puede estar ahí, ¿ya? Ya les voy a poner yo el enlace en el EVA para que puedan ustedes irse descargando. Si ustedes por alguna razón tienen alguna duda, tienen algo que no hayan comprendido y necesitan revisar algunos temas aparte conmigo, yo me he puesto los días lunes a la tarde para poder trabajar lo que son tutorías académicas con ustedes si es que necesitaran, ¿ya? Pero sí necesito que nos pongamos de acuerdo de antemano para yo mandarles un enlace de Zoom y podernos comunicar de esta manera, ¿ya? El sílabo de fisiología vegetal en realidad no es muy extenso. Casi los 2 primeros capítulos son netamente revisión de lo que ustedes ya debieron haber visto en
en las botánicas, ¿no es cierto? Yo les voy a dar una parte introductoria acerca de las plantas, la importancia que tienen las plantas, ¿no es cierto?, para la vida y las consecuencias que tienen las distintas formas de vida que tienen las plantas para su funcionamiento en el ecosistema y también les voy a hablar un poquito de la importancia de estudiar la fisiología vegetal, ¿ya? En la segunda unidad nos vamos a concentrar netamente en lo que es una revisión de la célula vegetal, la estructura y el funcionamiento. Esto debieron haber visto ustedes hace centurias y tal vez ya no se acuerden. Entonces necesitamos revisitar un poquito esto para que algunas de las cosas ya más relacionadas con la fisiología, con el funcionamiento de las plantas en sí, eh, ustedes las puedan comprender entendiendo, ¿no es cierto?, cómo los distintos organelos de la célula vegetal entran a ya a tener una funcionalidad, ¿no es cierto?, para la integridad del organismo vegetal en este caso. También en la tercera unidad vamos a adentrarnos dentro de todo lo que es el agua y el transporte, ¿no es cierto?, de materiales dentro de la planta. Esto es un poquito complejo porque ustedes van a tener que revisitar algunos conceptos de física que tal vez en primer semestre pensaron que no iban a volver a ver nunca más en su vida, pero es para el funcionamiento, ¿no es cierto? Y el mantenimiento del equilibrio hídrico de las plantas son súper, súper, súper importantes, ¿ya? En la cuarta unidad nos vamos a concentrar en todo lo que es el metabolismo de las plantas, todo lo que tiene que ver con fotosíntesis, cómo adquieren, ¿no es cierto?, energía las plantas y también cómo respiran las plantas. Si ustedes se acuerdan, las plantas en ese sentido son organismos especiales, son organismos autótrofos porque pueden, ¿no es cierto?, transformar directamente la energía solar en energía química, ¿no es cierto?, en compuestos químicos que luego son utilizados, ¿no es cierto?, para obtener energía mediante el proceso complementario que es justamente la respiración, ¿ya? En la quinta unidad vamos a tratar de enlazar esto con el tema de nutrición, cuáles son los principales compuestos o elementos que las plantas necesitan adquirir del ambiente, aparte de, ¿no es cierto?, la energía que proviene de la luz solar, para justamente poder funcionar de manera idónea, en particular relacionándolo con los ecosistemas en donde las plantas se encuentran formando parte. Entonces ahí vamos a tratar de enlazar esto justamente ya con la parte ecológica, ¿no es cierto?, del, de las plantitas. En el sexto capítulo vamos a ver el tema de hormonas, que en el caso de las plantas es importante porque es la manera en cómo las plantas, al no tener, ¿no es cierto?, órganos de los sentidos como tenemos nosotros los animales, ¿no es cierto? Es como las plantas se comunican dentro de la misma planta, pero también entre ellas, ¿no es cierto?, cuando están funcionando en un sistema. Y finalmente en la última unidad vamos ya a integrar todo esto en una unidad que se llama respuestas al ambiente. Entonces aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo ya todo el metabolismo, todo el funcionamiento de la planta está dirigido para su sostenimiento, ¿no es cierto?, dentro de un ecosistema. Y entonces, en función de estas unidades, hay unos laboratorios que han sido concebidos para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿no es cierto?, estos conceptos. Eh, Ahora, aquí viene un poquito la parte compleja de lo que nos está sucediendo ya desde hace más de un año, que es justamente esta bendita pandemia, ¿no es cierto? Los laboratorios de fisiología vegetal son laboratorios que requerían de varias sesiones para poder ser llevados a cabo porque trabajábamos con plantas vivas que nosotros mismos manteníamos, ¿no es cierto?, en una sala de laboratorio. Ustedes se deben haber acordado, haberles visto a los chicos de fisiología vegetal de otros años entrando y saliendo a sus laboratorios a veces para cuidar sus plantitas, eh, para poder trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este semestre? Los chicos de la sala de preparación nos van a ayudar en ese sentido, como han estado haciendo para las otras materias. Yo voy a trabajar con ellos para que ellos justamente les presenten a ustedes la parte, si se puede decir, ya más práctica, ¿no es cierto?, las, de las prácticas netamente en sí. Y
ellos nos van a enviar los resultados para que ustedes, esta vez ustedes no van a trabajar como se ha trabajado de manera clásica, ¿no es cierto?, en informes de laboratorio, sino que yo les voy a poner a ustedes unos cuestionarios en función de los resultados de las prácticas y ustedes previamente a la práctica van a hacer un pequeño ejercicio que les voy a explicar a continuación. Ahora, la parte de laboratorio tiene un componente que está relacionado a un proyecto personal que ustedes van a hacer y ese sí es una cosa más práctica que ustedes van a tener que hacer en sus casas. Ahora, yo les pido que de pronto traten de organizarse de tal manera que se organicen en grupos de gente que viva cerca o que en el momento en que ustedes conciban el experimento, ¿no es cierto?, lo hagan con un compañero con el cual ustedes sepan que pueden confiar y que pueden trabajar así a distancia por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Ya? La materia de fisiología vegetal tiene entonces estos dos componentes, la teoría y el laboratorio. Como ustedes saben, la teoría ocupa el 60% de la nota, el laboratorio ocupa el 40% de la nota. Entonces, en este caso, cada una de las parciales yo la voy a reportar sobre 50 puntos cada parcial y el examen final tienen un equivalente del 25% total de la nota, ¿ya? En la parte teórica, ustedes, perdón, para cada parcial van a tener estos 30 puntos, ¿no es cierto? Que son el 60% de los 50 puntos distribuidos entre lo que sería la prueba parcial, ¿no es cierto? Que ustedes van a tener que rendir y 10 puntos de trabajitos o lecciones que vamos a ir haciendo ocasionalmente en grupo. Para las lecciones, a veces, por ejemplo, yo les voy a poner unos cuestionarios a través del Zoom cuando empecemos la clase y los trabajos, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo dependiendo de la unidad, si los hacemos de manera sincrónica o si es algo que ustedes tienen que desarrollar cuando no nos veamos, ¿ya? Eso para cada una de las parciales de teoría. Ahora, si ustedes se fijan en la tercera parcial de teoría, los 20 puntos ya no corresponden a una prueba, ¿ya? Sino que corresponden a la presentación de unos de los capítulos del libro de ecología, de ecofisiología, que yo les enseñé al principio. Entonces, ahorita yo les voy a pedir en un ratito que ustedes decidan con qué compañero quieren trabajar y escojan uno de los capítulos que tienen que presentar. Denme un minutito. Ya, perdonen, pero en serio, a veces como mi hijita es chiquita todavía sigue asomándose a las clases. Ya, entonces en el último parcial va a estar la nota de su presentación del capítulo que les fue asignado en lugar de una prueba y entonces entre la segunda parcial y el examen final, ¿no es cierto? Ahí queda un poco de materia que puede o no ser acumulativo. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes en el rendimiento, en su primera y segunda prueba, si el rendimiento es bueno y si ustedes mantienen, ¿no es cierto?, un cierto rendimiento, el examen final no es acumulativo. Ahora, si yo les veo que les va hecho pedazos y que de la primera a la segunda parcial ustedes bajaron todavía más la nota, el examen final es acumulativo justamente para que ustedes puedan volver a revisitar esos conceptos que aparentemente no están siendo trabajados de manera adecuada y necesitan que ustedes los vuelvan a repasar. ¿Ya? ¿Sí me entendieron esta parte? Pues Sí, también. profe. Sí. Ya, listo. Ahora, los puntos de laboratorio. Ya, como ustedes no pueden todavía, mientras sigamos en modalidad virtual, hacer realmente las prácticas, no tiene mucho sentido que yo les pida unos informes, ¿no es cierto?, sobre una práctica que ustedes en realidad no han hecho. Entonces, lo que yo les voy a poner es unos cuestionarios
y unos diagramas de las prácticas que ustedes van a tener que hacer de manera previa a la práctica. ¿Ya? Entonces yo les voy a ir cargando semana a semana con tiempo, ¿no es cierto? El manual de la práctica de la semana siguiente para que ustedes puedan hacer el diagrama de flujo de cómo se tiene que llevar a cabo la práctica y luego de que ustedes revisen los resultados, revisen los videos de ejecución de la práctica, contestan los cuestionarios, ¿ya? Esos son los puntos que dicen aquí cuestionario de las prácticas. Ahora, en el laboratorio, de todas maneras, ustedes van a tener que a lo largo de todo el semestre hacer un proyecto personal, ¿ya? Parecería difícil, pero en realidad no es muy complicado. Ya les voy a enseñar a ustedes los videos de los chicos que ya hicieron esto el semestre pasado también durante pandemia. Se puede trabajar, solamente tenemos que ponernos súper creativos en cuanto a qué temas se pueden trabajar y cómo los pueden ejecutar ustedes en su casa sin que esto les resulte una inversión demasiado grande o de recursos o de tiempo o de esfuerzo, incluso de juntarse si es que deciden trabajar, por ejemplo, entre 2 o 3 personas, ¿ya? Entonces, este proyecto es algo que ustedes van a ir haciendo a lo largo de todo el semestre. Entonces, para la primera parcial de laboratorio, ya les voy a indicar cuándo son las fechas. Ustedes van a hacer simplemente la presentación de su plan de proyecto. ¿Qué tema decidieron trabajar? Ustedes ahí me explican más o menos cómo han pensado implementarlo. Yo les doy retroalimentación y entonces a partir de allí ustedes ya pueden ir pensando en ejecutar su proyecto de laboratorio, ¿ya? Para la segunda parcial, ustedes con los resultados preliminares que vayan recogiendo de su experimento, lo que van a hacer es un afiche, un póster, como los que se presentan en las conferencias, sobre su proyecto personal, ¿ya? Yo para cada una de estas cosas les voy a ir dando a través del EVA indicaciones súper precisas de formato. Ahora hay unos formatos nuevos para los afiches o los pósters que ustedes pueden, con los que pueden jugar, pueden ver cómo les funciona, porque justamente todo lo que es presentaciones, conferencias, se está ajustando mucho a esta modalidad virtual, ¿ya? En la tercera parcial del laboratorio, ustedes tienen asimismo, ¿no es cierto?, los cuestionarios sobre las prácticas que hayan hecho hasta la fecha, pero ven que aquí dice, perdón, son 10 puntos de oposición a artículos. Eso quiere decir que cuando para la parte teórica yo les asigne, ¿no es cierto?, un capítulo para que ustedes presenten, también voy a designar a 2 grupos que van a ser como sus evaluadores, así como una práctica chiquita como para su tesis, ¿ya? Entonces, además de mi evaluación, ustedes van a ser evaluados por sus compañeros y yo voy a calificar como ustedes evalúan a sus compañeros, ¿ya? Siempre es bueno practicar esto porque justamente, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya salen afuera al mundo de la investigación, ustedes empiezan no solamente a llevar a cabo sus propias investigaciones, pero desde el momento en el que ustedes empiezan a publicar, les piden ser árbitros de artículos para revistas y, o a veces, por ejemplo, ya como en mi caso, llegan a dar clases, son parte de comités de evaluación y entonces es bueno tener esa práctica de ser críticos, pero de manera constructiva con el trabajo de los demás, ¿ya? Entonces, eh, en esta materia ustedes van a trabajar justamente esa partecita también conmigo. Ustedes también van a leer los artículos que van a presentar sus compañeros, pero justamente van a hacerles preguntas, van a ser parte, como quien dice, del comité de evaluación de sus compañeros, ¿ya? Y finalmente, en el laboratorio no hay un examen final, sino que el examen final del laboratorio es el resultado de su proyecto que han ido llevando a cabo a lo largo de todo el semestre. Entonces, ¿en qué consiste lo que ustedes me van a entregar al final del semestre? Primero me tienen que entregar sus datos crudos, ¿ya? Me van a entregar escaneado, ¿no es cierto?, su cuaderno donde hicieron sus anotaciones, me van a entregar los datos pasados, puede ser en Excel, puede ser en UFS, como ustedes quieran, pero me tienen que entregar sus datos crudos
También les voy a pedir, y eso es lo que les iba a mostrar justamente ahorita, que ustedes elaboren con su proyecto, cuando lo estén ejecutando, una secuencia time-lapse, una secuencia en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si ustedes deciden trabajar en germinación de semillas en distintas condiciones de salinidad, ustedes les van a ir filmando, pues puede ser incluso hasta con el celular, ahí depende de cuán creativos ustedes se pongan, ¿no es cierto?, a sus plantitas y con eso van a armar una secuencia en tiempo real. Y finalmente, en lugar de presentar un informe del proyecto, me van a presentar esto, pero ya en un formato de artículo científico. Entonces, aquí les iba a enseñar lo que hicieron los chicos el año pasado en condiciones de pandemia. Déjenme les pongo aquí YouTube. Este semestre, no me juzguen, estas son las cosas que a veces ve mi hija. Les voy a enseñar. Ya, los dinosaurios más grandes del mundo no es. Sí ven el video de YouTube, ¿no es cierto? No, profe, no se ve. Se sigue No se ve. compartiendo el PowerPoint. Ya, espérenme entonces un ratito. Cambio de pantalla. Mostrar todo al frente. Amalia, no entres. No, Amalia, no puedes. Quería ver una pequeña cosita. ¿Qué necesitas? Quería ver si la tengo. Uy, no vino el ratón Pérez. No, es que el ratón Pérez es bien ocupado, Amalia, entonces tal vez no tuvo tiempo, pero ya vino la primera vez. Un diente se pone solamente una vez. Ya, adiós. Ama, en serio. ¿No viste los papeles que te dejé? Los estos que te dejé, por cierto. Ya, muchas gracias. Llévale esto al abuelo. No, Ahí están viendo eso. Sí, profe, ya se ve, pero... Ya, no importa que no tenga sonido porque no tienen diálogo. Entonces, esto lograron hacer los chicos, por ejemplo, lograron hacer esto en su casa y ya les voy a enseñar un paper que es súper bonito porque ellos hicieron esto justamente en unas cajitas de CDs. Todavía debe tener alguien en su casa CDs, ¿no es cierto? Entonces a las cajas de CDs se les vacía, o sea, les sacan los papeles, les llenan con el sustrato que ustedes decidan usar y les paran. Entonces, como es translúcido, es como un, como un invernadero chiquitito. Y entonces ustedes tienen una cosa súper pequeñita en donde ustedes pueden ir justo filmando qué pasa con las raíces, por ejemplo.
o pueden usar vasitos. O sea, es cuestión de justamente ir ideando qué es lo que pueden hacer. En este caso, la mayoría trabajaron con germinación, por ejemplo, bajo distintas condiciones de salinidad, de pH. Por ejemplo, cambiaron distintas condiciones de luz. Depende de lo que ustedes decidan escoger como proyecto. Entonces, sí se puede. Lo que necesitan es de todas maneras mantenerles a sus plantitas en un lugar en donde puedan crecer de manera adecuada y setear el experimento de tal manera que justamente no se vaya moviendo eh, el frame, o sea, el marco de donde ustedes hacen el experimento para que esto se pueda ver así eh, como de corrido. O sea, obviamente hay cortes, ¿no es cierto? Ya en el momento en que la plantita deja de caber en la escena, ustedes tienen que mover un poco, pero sí se puede hacer de manera bastante fácil. Creo que este no sé si ya les enseñé. No me acuerdo de quién era. No me acordé. Entonces, bueno, el semestre anterior que vimos fisiología vegetal sí fue un caos porque realmente eso sí fue bien, 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 bien complejo. Entonces, incluso bajo condiciones bien complicadas, sus compañeros lograron trabajar y se puede hacer. Entonces, ahora como ustedes ya saben que vamos a estar eh, en esta modalidad todo el semestre, no es tan, no es tan difícil hacerlo y ya no estamos encerrados de manera tan restrictiva. Esto, por ejemplo, hicieron 3 chicos que en realidad nunca lograron reunirse porque vivían lejísimos. Entonces, el timelapse está hecho solamente con los datos de uno de ellos, pero como ellos vivían en distintos, el uno vivía en el valle, el otro vivía en Quito, el otro vivía en Tumbaco, lo que hicieron es justamente ver las diferencias de germinación de las guavas a distintas altitudes, por ejemplo. Eso fue lo que se idearon, ¿ya? Entonces, solo para darles una idea de lo que ustedes, o sea, en teoría sí pueden hacer a pesar de las condiciones. Le vamos a parar ya un ratito al YouTube. Y tienen preguntas, tienen dudas acerca de cómo funcionaría este tema. Si no tienen preguntas, entonces yo les sigo explicando. En el aula virtual, el EVA, ustedes ya están en 8º semestre, ya le deben conocer al dedillo. Se habrán dado cuenta que sí tenemos separados los dos componentes de teoría y laboratorio. Entonces, todo lo que es teoría yo voy a manejar dentro de la que dice fisiología vegetal teórico. Y entonces ustedes aquí van a encontrar, ¿no es cierto?, cada una de las unidades. Todavía no he acabado de migrar todo lo que tengo yo en el otro EVA porque esto di cuando el EVA funcionaba en el otro servidor, entonces les voy a ir cargando de a poco. Pero para cada una de las unidades del sílabo yo les voy a ir dividiendo los temas por semanas. Entonces, la grabación del día de hoy va a estar justamente aquí en grabación de la videoconferencia y cuando haya preguntas o haya cuestionarios que resolver para cada unidad, para cada tema, yo les voy a poner aquí en actividades o en evaluación. Espérenme un segundo.
Ya, disculpen. Entonces, cuando haya lecciones o actividades o trabajos que ustedes tengan que hacer para cada tema, van a estar aquí en esta sección, ¿ya? Ahorita me voy a regresar un ratito entonces al PowerPoint. Y entonces, yo les había mencionado, ustedes tienen, ¿no es cierto?, los capítulos del libro de Plant Physiological Ecology que van a tener que ir presentando. Entonces, por lo general, lo que vamos a hacer es la clase completa. Yo les doy los días en los que tenemos las 2 horas y las presentaciones van a quedar para los días lunes, ¿ya? Entonces, ustedes tienen 7 temas en donde cada uno de los contenidos de cada unidad está asociado ya un poco más a la parte ecológica de la fisiología, ¿ya? Entonces, yo les he puesto aquí qué grupo presenta y qué grupos van a funcionar justamente como evaluadores. Entonces, no sé si ya hay voluntarios para la primera presentación. Ahorita, si quieren, entre todos vamos haciendo esto rapidito y le vamos llenando para que ustedes de una vez ya tengan esto. Entonces, no sé si ya saben con quién quisieran trabajar y qué tema les gustaría de pronto presentar. Lo que sí es que son 7 temas, ¿no es cierto? Es casi uno por unidad. Entonces, la presentación de esos temas no iniciaría de manera inmediata la próxima semana, sino que de aquí por lo menos hay 15 días para que ustedes puedan hacer eso. Y entonces yo puedo ir ajustando, ¿no es cierto?, esto con los demás contenidos y las demás actividades que tenemos que hacer. Entonces, ¿hay algún voluntario para el primer tema? Profe, una pregunta, ¿cómo serían los grupos o cuántas personas tendría que ir en cada grupo? Ustedes, en teoría, de acuerdo a mi lista, son 16. Entonces, denme un segundito, abrámosle al famoso banner, ¿ya? Hoy hagámosle así. De paso, les conozco a los que no. Sí, en este banner me salen a mí las materias, creo que hasta de hace 50.000 años. A ver, hoy es lunes, los fundamentos de investigación, tiene que ser esta. Ronald Carrión, ¿estás aquí? Sí, presente. Ya. Darien, sí estabas, ¿no es cierto? Pero está sin audio. Luis David Encalada. Profe, él no le sirve el micrófono. Está poniendo Ya. presente en el chat. Sí, me acabo de dar cuenta. Rogerio, sí estás, ¿no es cierto? Sí. Ah, ya estoy matriculado. Sí estás. Ajá. Ah, En el gracias. banner estás, en el Moodle no sé. Entonces luego yo tengo que revisar en el Moodle si es que te tengo que agregar manualmente, pero en el banner sí estás. Ahí es que ese era mi problema, no salía. Listo, gracias. Juan Fabricio Guamán. Yo creo que este es un error. Yo tenía un compañero que se llamaba igualito. Los dos apellidos. Juan Francisco Herrera. Nayeli Gijón. Presente. Joana López, sí estabas, ¿no es cierto? Sí, presente. Esther Marcayata. Presente, profe. Te decían Esther, ¿no es cierto? Profe, Esther, por favor.
Ya. Sofía Gabriela Montalvo. Presente. Y te dicen, Sofía. ¿y si te conozco? Sí. Ya, perdón. Y creo que esos son todos. No, profe. Ah, Aún no, falta. aquí está. Ya. Camila Montes de Oca. Presente. Cogiste técnicas, ¿no es cierto? Sí. Ya. María José Naranjo. Presente. Kevin. Isaac. Isaac, Me presente. decían Isaac, ¿no es cierto? Sí. Ya. Mishu Reza. Presente, profe. Andrea Elizabeth Rueda. Sí, Andrea. Ya. ¿Te conozco? No creo. ¿O sí? En la clase de técnicas de campo. Ujú. Ya. Richard Suárez. Y Jocelyn Tabango. Aquí, profe, presente. Ya, me faltan dos, me faltan tres. Juan Fabricio Guamán, Juan Francisco Herrera y Richard Suárez. ¿Hay alguien que no le haya yo nombrado? Ya, entonces, en teoría ustedes son 14 y hay 7 temas. Entonces, ahorita nos vamos a poner en parejas, ¿ya? Y en las personas estas, si es que se van sumando, simplemente les vamos agregando algún grupo, ¿ya? Entonces, ¿hay algún voluntario que lance de una al primer tema? ¿O al segundo? Profe, yo quería para el segundo tema Ya, ¿y con quién vas a trabajar? con Jocelyn Tabanco. Nosotros también, profe, para Ya, ¿quién eres? Nayeli y Andrea para el 1. Ah, ya, de una. Nayeli, ¿qué eres? Gijón. ¿Y Andrea Profe, yo qué? también, por favor. Y ¿Andrea Andrea qué eres? Rueda. Ya. Rueda. ¿Quién más me dijo? Yo, profe, para el 5. Ya. ¿Quién eres? Sofía Montalvo Y mi hijo ya sabe. chuch. y Juan Francisco. ¿Herrera? Sí. Sí, mi hijo ya sabes con vos si se trabaja al 100%. Juan Francisco sí está en clases. ¿O solo sabes que vas a trabajar con él? Sí, o sea, sí está, pero ya voy a hablar con él. Ya, ¿y hay alguien más que vaya a trabajar con ustedes? No creo. ¿Y a quién estaba hablando hace un ratito? Perdón, Profe, es que yo, estaba reproduciendo nota de voz. Discúlpeme, doctor. Ya, ya, ¿quién Profe. más? yo el tema 6, por favor. Kevin, Interacciones entre plantas. Isaac. Ujú. Isaac, ya, Chris, yo el tema 4. Creo que 4K. ya. ¿Y con quién vas a trabajar, Isaac? Con Esther Marcayeta. Rogelio, tema 4. Sí, por favor. ¿Solito o con quién? Con Steven. Steven Carrión. Carrión. Ya. Ya, yo también el tema 7. Camila Montes de Oca.
Con Richard Suárez. Ya. ¿Hay alguien que se haya quedado sin grupo? A ver, espérame. Richard. ¿Y quién eres? Camila Montes de Camila. Oca. Ya. Me falta el tema 3, balance energético en las hojas de intercambio de gases. ¿Quién no tiene todavía trabajo? Joana López. Sí, Ana López y Michu Reyes. Te pongo ahí. Sí, profe. Ya, ¿y con quién vas a trabajar? No sé. Con Michu Reza. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Hay alguien que no tenga grupo o que no tenga tema? Dari. Profe, Luis, Ya. Luis Y dice que va entonces, con Dari, creo. Está escribiendo en el chat. sí, eso es No, que no tienen. Ah, sí. Darien, David Encalada no tiene David. tema. Ya. ¿Hay alguien que les quiera adoptar? Yo. Ya, Rogelio. ¿Estás solito? No, ya. A uno de los dos o los dos, no sé, estoy. A uno nomás. Darien Ah, David. Escoge, piensa rápido. ¿A quién? no pueden ser los dos. Y nos pone algo extra en este trabajo, en ese tema. O sea, para hacer los cuatro. Déjame pensar. Hay un tema que sí es más largo que los demás. Me estoy tratando de acordar cuál es. Ya, les puedo poner algo más. Les pongo a los 4, ¿ya? Listo, gracias, Luis. David Encalada, ¿no? Sí, Darien Castro. Ya está. Ya. Ahí veo que les pongo. Ya, entonces, esta presentación, así como está, como tiene todas estas cosas prácticas, yo les voy a colgar en el EVA como PDF para que ustedes ya tengan. Y en la siguiente hojita yo ya les voy a ir asignando las fechas en las cuales a ustedes les tocaría presentar cada uno de sus temas, ¿ya? De todas maneras, si ustedes se fijan aquí en el EVA, en el área de calendario, yo ya les he ido marcando las fechas en las cuales tenemos las evaluaciones. Entonces, la presentación de su proyecto personal, de su plan de proyecto, está para el 17 de marzo y el primer parcial está para el 23 de marzo. Asimismo, la presentación del póster con los resultados de su proyecto está para el 28 de abril. Y el segundo parcial está para regresando de Semana Santa el 4 de mayo, ¿ya? La entrega de su proyecto personal de laboratorio está para el 10 y el tercer parcial de teoría quedaría para el 14 de junio, que no está puesto, pero
yo tengo que ver qué fecha es la de los exámenes finales porque todavía no me acuerdo en qué fecha nos dijeron. Entonces tengo que volver a buscar el correo. Tengo ahorita miles de correos. Entonces esas 2 fechas me falta todavía por ponerles aquí, pero cuando les suba el PDF de la presentación ya va a estar puesto todo esto en el aula virtual. Ahora, ¿en qué consisten los diagramas de flujo previos a las prácticas? Yo les voy a colgar a manera de libro en el aula el manual de fisiología vegetal. Entonces, para cada práctica, ustedes van a hacer un diagrama de flujo, ¿ya? Este diagrama de flujo lo pueden hacer en grupos de 3, porque las prácticas generalmente hacemos en grupos de 3 para fisiología vegetal. Y este de aquí es un esquema vacío, ¿ya? Esta hojita ustedes se pueden bajar y le pueden ir llenando, pero yo les quería presentar cómo normalmente es un esquema cuando está lleno. Entonces, ustedes simplemente me tienen que dibujar, ¿no es cierto?, cómo sería la práctica paso a paso, ¿no es cierto?, hasta la obtención de resultados. Como ustedes no van a hacer la práctica, por lo menos de esta manera, me aseguro de que lean el manual, entiendan un poquito la teoría detrás de cada práctica y dibujen, ¿no es cierto?, qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Ahora, asimismo, en esta no se fijen, porque esta está basada en cuando trabajábamos nosotros mismos en el laboratorio. Eventualmente, si regresamos a una modalidad presencial, las prácticas sí van a tener que hacerlas ustedes mismos en un laboratorio y ahí ya las prácticas adquirirán una modalidad formal. Por ahora, solo tienen que hacer el diagrama de flujo de la práctica y luego contestar el cuestionario después de que ustedes hayan visto los resultados y los videos de las prácticas de los chicos de la sala de preparaciones. ¿Ya? Algunas prácticas toman más tiempo que otras, o sea, por ejemplo, la práctica de nutrición mineral es una práctica que ustedes van a ver los resultados, pero luego de que la práctica se haya estado haciendo en la sala de preparaciones durante un mes, porque justamente, por ejemplo, lo que hacen es darles distintas soluciones nutritivas a las plantas para ver los efectos, ¿no es cierto?, de la ausencia de algunos nutrientes en el crecimiento de las plantas. Entonces, ahorita simplemente les quería explicar un poquito en qué consiste su proyecto personal que van a hacer para la parte de laboratorio. Entonces, la idea es que ustedes de manera ya práctica en su casa sí estudien el crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto?, de alguna planta y que utilicen medios digitales para documentar el proceso. Entonces, yo les he puesto algunas ideas de temas que ustedes pueden escoger y con eso, ¿no es cierto?, ustedes van a hacer como un plan de proyecto, me van a presentar ese plan de proyecto en las fechas que yo ya les puse en el calendario, discutimos para ver si eso es factible, ¿no es cierto?, y ustedes empiezan a implementar el proyecto. No esperen hasta el último porque como tienen que hacer la secuencia time-lapse, hasta que le cojan el golpe a la secuencia time-lapse, les va a tomar un poquito de práctica para que vayan viendo cómo va quedando bien. Entonces, tienen que hacer como una corrida de prueba del experimento para asegurarse que el experimento sale bien y luego sí le filman, ¿ya? Cuando ustedes ya tengan su filmación, ustedes de hecho utilizando un software que se llama ImageJ, ustedes pueden extraer datos como mediciones que son útiles para ya en el momento de hacer el reporte de su proyecto. Entonces, yo les he sugerido aquí algunos temas que ustedes sí pueden trabajar de manera rápida en su casa, ¿ya? En su casita ustedes siempre van a encontrar semillas, puede ser de frijol, de maíz, lentejas. Tuve alguna vez chicos que trabajaron incluso con semillas de capulíes, de guavas. Todo funciona. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden probar tratamientos de inhibición de germinación, pueden tratar
de hacer experimentos acerca de gravitropismo, efectos de la luz, movimiento en las plantas, respuesta, por ejemplo, en plantas que son sensitivas. Estas son cositas que son relativamente fáciles de hacer en casa, ¿ya? Entonces yo les voy a dejar aquí unos temas. Si es que quieren, trabajan en los mismos grupos que ustedes me dieron ahorita para la presentación de los artículos, o pueden trabajar por su cuenta si realmente se les hace muy difícil trabajar con alguien bajo las condiciones actuales. Entonces yo ya les voy a subir esto para que ustedes tengan tiempo de pensar, y les voy a subir en el EVA una tablita en donde ustedes me van poniendo el tema y el grupo, ¿ya? Para yo poder ir llevando como cuenta de quién está trabajando en qué temas. Los temas pueden repetirse porque obviamente, por ejemplo, alguien puede decidir trabajar en gravitropismo con frijol y otra persona puede trabajar en gravitropismo, qué sé yo, puede ser lentejas o puede ser, por ejemplo, con alguna suculenta. Hay distintas combinaciones dependiendo de las especies con las que decidan trabajar, de las semillas que encuentren y de las condiciones que ustedes tienen ahí para realizar los proyectos. Si tienen dudas acerca de algo que yo les he explicado ahorita, entonces mañana, antes de empezar ya propiamente la clase, podemos volver a revisitar esto, pero yo ya les cuelgo esto en el EVA para que ustedes puedan ir pensando, ¿ya? Al final, el proyecto de laboratorio consiste en preparar el plan de proyecto y presentarlo, ¿no es cierto? La fecha les tengo que actualizar aquí. Tienen ustedes que presentar el póster, ¿no es cierto?, con la corrida preliminar de su proyecto, y como parte del examen final, ¿no es cierto?, ustedes entregan los datos crudos, tienen que presentar el timelapse, tienen que hacer una pequeña presentación, ¿no es cierto?, verbal de su timelapse, explicando en qué consistió su experimento, y tienen que presentar los resultados a manera de un artículo científico, ¿ya? Entonces, para probar el laboratorio, eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí con todo esto? ¿O Profe, lo quieren meditar y mañana arrancamos con sus dudas? yo tengo una pequeña duda. Ya, dime. Para para lo del proyecto, ¿podemos utilizar los mismos grupos de la exposición o es individual? Pueden hacer las dos cosas, depende cómo se les haga más fácil. Ahí sí yo soy completamente flexible. Si ustedes viven muy lejos, qué sé yo, o sea, ahorita por ejemplo hay un montón de gente que de hecho no vive en Quito, está en su casa, no se le hace fácil trabajar en grupos, yo no me hago problemas si deciden trabajar solos o si es que quieren trabajar en los mismos grupos, no hay problema. ¿Ya? La última cosa que les quería decir, no sé si a ustedes se les hace fácil que tengamos un grupo de WhatsApp, a veces eso facilita mucho las cosas. Les dejo para que lo mediten, y si es que deciden organizar y necesitan incluirme, yo no tengo problema, lo único que les pido es que solamente me escriban porfa en horas razonables, ¿ya? De lunes a viernes, de 7 a 7, digamos, y solamente cosas relacionadas con la materia. ¿Ya? Si no, cualquier cosa, yo siempre me comunicaría con ustedes a través del aula virtual. No hay problema. Bueno, profe. Bueno, por el EVA o bueno, quieren un grupo de WhatsApp. Ahí lo meditan, ¿ya? Hacer un grupo de WhatsApp. WhatsApp, profe. El link. Ya, verán, entonces lo que vamos a hacer es, si quieren, yo ahorita creo un grupo y por el EVA les pongo el enlace para que ustedes se unan al grupo, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, profe. Listo. Ya, entonces nos vemos mañana, muchachos. Hasta luego, profe, Que gracias. les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.